Ya, no sé. El concepto de hepatitis es inflamación del tejido hepático, ¿no? Y esto, cuando escuchan hepatitis, no estrictamente todo es infección, por favor, ¿ya? Tienen que plantear también que hay hepatitis infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas, uno puede catalogarlos por entidades virales, otro puede incluso ser bacterias, otro puede ser parasitarias, ¿no? Es decir, existe una gran gama de cuadros de hepatitis infecciosas. La propia sepsis, cuando el paciente está chocado, puede también hacer hepatitis por shock o por sepsis, hígado de sepsis que decimos en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, nuevamente, no toda hepatitis es infecciosa. Puedes tener, por ejemplo, hepatitis autoinmune, ¿no? Seguro han hecho ustedes es un reumato en gastroenterología. Eh, Puedes tener hepatitis por drogas, ¿no? Por alcohol o por tóxicos. Entonces, no toda hepatitis es infecciosa. Pero unas que hay que destacar son las hepatitis virales. Y ahí sí, ojo, no toda hepatitis viral es estrictamente la A, la B, la C, la D, la E y hasta la G. Hay que pensar en otros virus que, si bien es cierto, no tienen tropismo hepático o de tejido hepático, pueden también ocasionar hepatitis. Y acá están todo ese grupo de agentes infecciosos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden ustedes identificar agentes infecciosos que no estrictamente son los que ustedes escuchan siempre A, B, C, D, E. ¿Ok? Entiendan eso, porque a veces sucede que les salen de hepatitis virales a algunos chicos y siempre solamente piensen en A, B, C, D, E. La infección por citomegalovirus puede causar hepatitis. La infección por dengue puede causar hepatitis. Los herpes en inmunosuprimidos pueden causar hepatitis, ¿no? De igual forma, los adenovirus, como dije, uno de los virus respiratorios más sistémicos, pueden causar hepatitis. El virus de influenza, que no está ni ubicado ahí, también puede causar hepatitis. La fiebre amarilla causa más hepatitis, ¿no? Incluso literalmente lleva al paciente a falla hepática. Entonces, piénsenlo de esa forma. Cualquier agente infeccioso puede tener alguna repercusión directa o indirecta del hígado y causar hepatitis. Pero si podemos diferenciar de cuáles tienen tropismo exclusivo o un tropismo dirigido hacia el hígado, son los virus de hepatitis viral, ¿no? O los virus de hepatitis, ¿no? Que son acá enunciados. Esos tienen un cierto tropismo mayor que en todo caso que las otras. No todos los pacientes que tienen, por ejemplo, infección por herpes van a ser hepatitis, no todos los pacientes que tienen infección por dengue van a ser hepatitis, ¿no? Entonces, véanlo de esa forma. Leptospira también da una cierta inflamación del hígado, ¿sí o no? En la forma de enfermedad de Wayne, ¿no? Entonces, los casos de hepatitis en el transcurso de los años han ido incrementando. Y interesantemente, una de las cosas que siempre se ha visto en el mundo es hepatitis B y hepatitis C. Curiosamente, hepatitis C no ha sido tan censado en los últimos tiempos en Latinoamérica, pero dado que ya existe tratamiento específico para hepatitis C, que cura al paciente, se empieza a hacer más tamizajes y más screening sobre hepatitis C y se detecta que hay una gran cantidad de hepatitis C en el Perú o en toda Sudamérica y por lo tanto pueden beneficiarse del tratamiento de cura. Cosa que ya se sabe que hepatitis B, que hay zonas endémicas en el mundo, y una de ellas es Perú, por ejemplo, de hepatitis B, eh, y desafortunadamente no hay tratamiento una vez que el hígado está infectado, ¿no? Pero esto ha sido menguado por la vacuna para hepatitis B. En Perú la vacuna para hepatitis B se empieza a difundir a partir de los 90, ¿no? Empieza a haber la vacunación obligatoria. Por eso, probablemente ustedes sí son vacunados
para hepatitis B, ¿no? Ustedes han nacido por los 90. En mi caso es diferente. A mí me han tenido que vacunar porque yo no he sido vacunado, yo soy del 75, ¿no? Yo nací en el año 75, o sea, hace 50 años. Ahí no había vacuna. Cosa diferente a ustedes que sí los han vacunado de niños, ¿no? Porque la vacuna ya estaba disponible. Y Perú implementa la vacunación masiva o universal de hepatitis B. ¿Por qué? Porque éramos una zona endémica. ¿Y qué cosa prevenía? Era de que ya no haya niños o personas menores de 20 años con cirrosis y con cáncer. Esos pacientes yo todavía he visto en la época de mi formación, en los 2000, ¿no? Niños, 15 años, 10 años con cirrosis, 15 años, 10 años con cáncer de hígado. ¿Y por qué? Porque se infectaban tempranamente de hepatitis B en las zonas endémicas. Una zona endémica bien emblemática era Ayacucho. Cuando empieza la vacunación, progresivamente se ve que esos casos de esos niños ya han ido cayendo, ya no se ve esos casos de niños con hepatitis B. Uno lo puede ver en adultos, ¿no? Que se infectan posteriormente, claro está por vía sexual, transfusión, lo que fuere, y ya eso. Pero ahora lo interesante es hepatitis C, ¿no? Porque si uno busca, va a encontrar. Entonces, ya hay varios estudios que, no son muchos tampoco, ¿no? Que han visto que hay una cierta prevalencia de hepatitis C. Ok, entonces, en el mundo, como ustedes verán, ¿no? Perú y Bolivia son unas zonas, ¿no? De fuertes de hepatitis B y hepatitis C. Brasil también, ¿no? Pero nosotros somos caracterizados más que todo por hepatitis B, ¿no? Las formas de transmisión, ¿no? De hepatitis B y hepatitis C son muy parecidas, ¿no? Por no decir similares. A diferencia de la hepatitis A y la hepatitis E, que son feco-orales. La A y la E son feco-orales. Los tiempos de incubación es mucho más rápido en las formas feco-orales, ¿no? Es mucho más rápido el tiempo de incubación y la aparición de signos y síntomas. Es relativamente común o de alguna forma u otra son frecuentes, por así decirlo, en brotes en colegios, ¿no? En colegios uno puede ver, ¿no? Infecciones o brotes de hepatitis B, perdón, hepatitis A, ¿no? Por transmisión fecal en los colegios, ¿no? Ah, curiosamente, la hepatitis A es más sobre todo en zonas de bajos recursos, mientras que la hepatitis E se ha visto reportado en zonas de altos recursos. La razón exacta no la sé. Aquí en Lima hay unos ciertos reportes de algunos brotecitos en zonas de buenos recursos con hepatitis E. Mm. Los síntomas generalmente de la hepatitis son similares. Un cuadro de pródromos, ¿no? De fiebre, fatiga, escalofríos, y que posteriormente una cosa que se caracteriza bastante es el dolor abdominal con la náusea y los vómitos. A veces solamente con la historia clínica uno puede sacar el diagnóstico, ¿no? A veces los chicos no pueden creerlo, pero sí es verdad. Entonces, si ustedes tienen una persona que viene con fiebre, malestar general, dolor a nivel de hipocondrio derecho asociado a náuseas y vómitos, no piensen como una posibilidad la posible hepatitis, ¿no? La gente dice, no, pero, doctor, pero no está amarillo. Cuando está amarillo ya está en la fase de, como se diría, ya de establecerse la enfermedad. Uno debería de proponer el diagnóstico de una forma más precoz. Ya la col, la artralgia, eso es, no, es muy, el core muy evidente, ¿no? Ok, entonces, las alteraciones a nivel de laboratorio son bien interesantes, ¿no? En A, B y C, ¿no? Normalmente sí tenemos
en las etapas agudas, porque eso es lo más común, una elevación franca de las transaminasas a más de 1000. Por eso, cuando ustedes sospechen en un paciente que viene con el cuadro previo de crisis de fiebre, malestar general, todo asociado a náuseas y vómitos, y sospechan hepatitis viral aguda, que es por, ¿no? Pues A, B o C y hasta la E, siempre van a encontrar ustedes transaminasemia, ¿no? Bien marcada, más de 1000. Y eso es muy clásico en los pacientes con hepatitis virales. No ven mucho eso en pacientes con por Epstein-Barr, BCMB, no se ve tanto, síndrome de Lovino no se ve tanto, ¿no? Más de 1000, siempre consideren esa posibilidad, que es más alteración provocado de forma aguda por hepatitis A, B y C. Cuando hablamos de formas crónicas como la B y la C, en las formas crónicas no está tan elevado o levemente elevado, porque ya la fase aguda ya pasó y el hígado está inflamado de forma crónica. Normalmente uno ve la transaminasemia por largo tiempo, no vayan a esperar que esa va a caer rápidamente, pero para que se vuelva a normalizar los niveles en sangre de las transaminasas puede demorar a veces hasta 3 meses, ¿no? A, B y C raramente son fulminantes, no hay hepatitis fulminante, la E incluso sí puede ser fulminante, y la D, la hepatitis D sí es fulminante, ¿no? Eh, el tratamiento en la forma aguda es de soporte, no se le da ningún tratamiento. Digamos que ustedes tienen un paciente con hepatitis B agudo. Lo normado, ¿no? Hacerse todo el diagnóstico serológico, todo lo normado es que ustedes tengan que realizar, tener medidas de soporte solamente al paciente hasta que pase la fase aguda. En las formas crónicas, eh, los pacientes pueden estar como el paciente con VIH y de no saber que tienen la infección. Viven tranquilos, todo, porque ya pasó en la fase aguda. Y ahí años pasan y siguen ahí. Solamente se va a manifestar cuando haga un screening, ¿no? Un tamizaje, o haga un síntoma de hepatitis, bueno, de patopatía crónica, una cirrosis, haga algún tipo de cuadro como un sangrado por hemorragia, por varices, ¿no? Varices esofágicas. En esos casos, en B y C, sí está indicado el tratamiento. Hepatitis A, ¿no? Tiene una gran casuística por año, también fallecen, ¿no? No hay forma fulminante como tal, pero sí puede, en todo caso, provocar compromiso hepático regular en la etapa aguda. No se cronifica, ¿ya? No, así que si le preguntaran formas crónicas de hepatitis A, no se cronifican. Eh, hasta el momento, ¿no? No se ha establecido algún tipo de tratamiento específico para hepatitis A, ¿no? Y básicamente porque, como les digo, no se cronifica, como ustedes lo ven eh, en esta parte de acá. Pero como les dije, sí puede raramente ocasionar formas fulminantes. Eso es bastante atípico, ¿no? En las formas fulminantes en otros países, incluso los pacientes llegan a ser trasplantados. Muchos países ya han implementado los programas de vacunación para hepatitis A. Aquí en el Perú aún no está implementado, ¿no? Eh, y sobre todo, también se implementa en países desarrollados que van a viajar a zonas endémicas de hepatitis A. Y ahí es interesante que Perú está catalogado como endémico. Entonces, cuando una persona va a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos acá y desea tomarse una consulta del viajero, porque hay clínicas del viajero, le pueden ofrecer la vacuna para hepatitis A. La transmisión es estrictamente feco-oral. eh, Pasa por el tracto digestivo y luego va a la sangre y luego va al hígado y bueno, hace todo el proceso que les había mencionado. Pero incubación de 28 días, ¿no? El cuadro clínico puede ser moderado, grave, ¿no? Y raramente fulminante. Y la gravedad del cuadro aumenta.
La transmisión puede ser de persona a persona y ahí es bien interesante ver todos los tipos de contactos de secreciones. Puede también haber transmisión sexual, ¿no? Cuando, por ejemplo, haya contacto, por ejemplo, a veces hacen prácticas sexuales de besos, ¿no? A los genitales o a la zona del ano. Eso puede también. Y lógicamente el contacto directo, ¿no? Por ejemplo, uno no lava bien las manos, una higiene mala de manos, y después coger una comida y pasarse a una persona y así puede contagiarse. Y es probablemente esa la forma en la cual mucha gente se contagia, ¿no? Niñitos que van, en los colegios se ven niñitos que empiezan el brote por mala higiene de manos y se contactan la manito de su amiguito, ¿no? Le toca la carita y ahí puede o le invita una comidita y ahí puede contagiarse, ¿no? Transfusiones de sangre también y drogas ilícitas, ¿no? Zonas de alta prevalencia o somos una zona de prevalencia intermedia. Por ese motivo es que países como, ¿no? Estados Unidos, Hemisferio Norte y algunos países europeos, cuando van a viajar las personas a zonas como Perú, ¿no? Eh, siempre recomiendan a la aplicación de la vacuna. Ustedes van a ver, así como en el VIH, ¿no? Le viene la viremia, es la primera etapa en la cual uno va a poder marcar la caja. Mm. Y ustedes van a apreciar que hay una elevación de las transaminasas, ¿no? A la par que también se eleva la inmunoglobulina M. Entonces, importante es ver el cuadro clínico y en ese momento pedir los anticuerpos, ¿no? Podríamos también tener eliminación del virus a nivel de las heces, pero no es un método práctico para búsqueda de hepatitis. Normalmente lo que hacemos es la prueba serológica después de por lo menos 2 a 4 semanas del cuadro. Normalmente el paciente viene generalmente a la semana o 2 semanas de haber comenzado el cuadro clínico, ¿no? El IgM es importante, ¿no? Para el diagnóstico. Adultos, una enfermedad autolimitada, ¿no? Síntomas en más del 70%. Los niños son pocos comunes, ¿no? En menos de 6 años de edad. Son más que todo cuando van a colegios. Y esto es lo que les decía, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia, fiebre, ¿no? Dolor abdominal es clásico para el diagnóstico. Yo siempre tengo eso como en mi cabecita, como algoritmo, ¿no? Toda persona que venga con fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal en hipocondrio, casi automáticamente yo planteo siempre hepatitis viral, ¿no? Y si ya después de eso ya viene la coluria, si ya se redondo el diagnóstico, ¿no? Ah, esto es otra cosa muy interesante. Cuando ya aparece la ictericia, los demás signos empiezan a bajar, porque la ictericia es un aviso ¿no? De recuperación. Si el paciente se ictericia y los demás síntomas caen, o sea, caen los síntomas generales, la fiebre, todo eso, el ausento, y empieza a pasar la ictericia, ese paciente va a entrar en convalecencia y va a ir paulatinamente recuperándose. Manifestaciones extrahepáticas. Curiosamente, no es un virus que dé tanta manifestación extrahepática, pero estas son las que ustedes pueden ver. Pero, ¿quién es el virus o cuál es el virus que más manifestación extrahepática tiene? Es hepatitis C. Ese es un virus que tiene mucha manifestación extrahepática. Esto lo que usted piensa acá también es frecuente, es relativamente frecuente, pero no es tan evidente, digamos, en el día a día, ¿no? Sí hay que plantearlo, pero no es tan evidente como hepatitis C, que sí es bastante florido. Una complicación de la hepatitis A es la colestasis, ¿no? El paciente puede estar ictérico por 3 meses y tener un poquito de molestias a nivel del hipocondrio derecho por la colestasis, ¿no? Se resuelve espontáneamente, ¿no? Y siempre hay que estar vigilando que no haya una obstrucción, porque todo paciente que tenga, por ejemplo, ictericia crónica, hay que pensar que no tenga obstruido, ¿no? Y ahí es importante las pruebas de ecografía, colagio, resonancia y todo eso, ¿no? El tratamiento es el soporte nada más, ¿no? El apoyo del paciente nada más, porque no hay tratamiento específico antiviral. Vigilancia y seguimiento, ¿no?
hay que hacer medidas higiénicas porque lógicamente es una enfermedad estrictamente de transmisión fecal y la vacunación, ¿no? También. ¿Quiénes deben vacunarse? Niños menores de 1 año, personas con enfermedades crónicas, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un paciente con hepatitis B, hepatitis C, es que encima le dé hepatitis A, que eso tuve la vez pasado a un paciente. Digo, tú eres bien salado, le digo, ¿no? Tu hepatitis B está que te daña el hígado y encima te da hepatitis A, o sea, el hígado va a estar golpeado por 2 virus por un periodo de tiempo. Y pobre hígado, pues, ¿no? Trastorno de coagulación y hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Eso por lo que les había dicho por las prácticas sexuales, ¿no? Pero estas son las cosas muy comunes. Van a tener ustedes, algunos de ustedes, cuando, si por obvio viaja al extranjero, ¿no? Rotas se van a ver eso, ¿no? La prevalencia aumenta conforme pasa la edad. Y como le dije a ustedes, es mucho más prevalente ¿dónde? En las personas que están en colegios. Ujú, en pobreza, ¿no? Hay brotes en los países de vida desarrollados, ¿no? El curso es benigno, la hepatitis fulminante es bien rara, ¿no? Un 1% y hay prevención. La hepatitis B, este es un problema para nosotros los peruanos, ¿no? Como le dije, por años hemos tenido grandes problemas con la hepatitis B. En este caso hemos tenido problemas ¿con qué? Con cuadros de cirrosis y cuadros de cáncer de hígado. Entonces, hepatocarcinoma sobre todo, ¿no? Pero todo eso se ha disminuido con la vacunación masiva. Era bien triste ver eso antes, ¿no? Ahora, ustedes dirán, si ya se tenía la vacuna, ¿por qué no la implementó? Es una pregunta que yo siempre me hago desde estudiante de medicina. La vacuna estuvo antes. Acá en Perú todo se atrasa y lo traen después. Y el impacto ha sido brutal. Una de las personas que promovió mucho esto fue el doctor César Cabezas, que es un infectólogo que trabaja en el INS, y él es ayacuchano. Y él, una vez que hay la facilidad de la vacunación, empieza a estimular ¿no? en la implementación de la vacuna a nivel nacional. Y ha sido quizás de los mejores aciertos que ha tenido Salud Pública en el proceso. Hay que agradecer mucho a él por su gestión, ¿no? Eh, Posiblemente lo ha hecho más por el corazón de su departamento, más que por el país, pero al final el país ha beneficiado. Es bien raro ahora que ustedes encuentren niños con hepatitis B, con cirrosis. Era bien penoso. No eran los niñitos amarillos panzones, ¿no? Porque tenían asitis. Eso ya no se ve. O con cáncer de hígado. Chiquitos con cáncer de hígado, ¿no? Eso era bien triste, ¿no? A los 20 años, 18 años tenían cáncer de hígado porque habían nacido con hepatitis B. O en su defecto en su casa se contagiaban. Bueno, actualmente ya tenemos tratamiento para hepatitis B, pero no es muy eficaz, ¿no? Como la hepatitis C. Eh, el reservorio es netamente humano. Hay ¿no? más infectados en el mundo. Es un carcinógeno, eso es un virus oncogénico, ¿no? Y tiene un tratamiento específico, pero es como el VIH, tiene que ser tratado de por vida. Es un virus DNA, ¿no? Y estas son las partes, ¿no? Tenemos el antígeno australiano, el core, ¿no? Tenemos, ¿no? El DNA como tal, ¿no? Y traten de ubicarse un poquito en esta estructura tan simple como la ven aquí, para poder entender después las partes y hacia dónde va a dirigir las ideologías, ¿ya? Aquí ustedes tienen que pensar en el antígeno E, ¿ya? Cuando hablamos de linealidad. Entonces, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el DNA viral tenemos el famoso antígeno E, ¿no? El antígeno E, ¿no? Que es otra de las partículas que medimos cuando vamos a tener vamos a hacer la serología para hepatitis. Normalmente el virus ingresa, ¿no? Y posteriormente el virus ingresa al núcleo y se va a unir al material genético, como lo hace también el VIH, ¿no? Del huésped, ¿no?
y posteriormente hace todo el proceso para la generación de viriones, ¿no? Como ustedes ven acá, y nuevamente como vuelve a hacer el mismo proceso. La transmisión puede ser por vía sexual, puede ser por transfusiones de sangre, puede ser por mamá a niño, es muy parecido al VIH. Pero una de las formas de contagio que es interesante de encontrar son la transmisión de secreción de las mucosas, ¿no? Exposición parenteral o mucosas a fluidos. Porque en los fluidos como la saliva, ¿no? El semen, hay grandes cantidades de virus. Mucho más que incluso cuando ustedes ven VIH en fluidos a nivel de saliva, es menor. Y por eso se dice que el virus de hepatitis B y hepatitis C es 30 veces más contagioso que el virus de VIH. ¿Ya? O sea, es más en una relación sexual de mucho riesgo, por así decirlo. Si la persona tiene VIH y hepatitis B, lo más probable es que te puedas contagiar de hepatitis B y después quizás de riesgo de VIH, ¿no? Porque es mucho más contagioso, mucho más infectante. Se le pone ese valor de 30 a más veces, ¿no? Dentro de la epidemiología y neumotransmisión, ¿no? Hay que ver la distribución. Perú está en un rango intermedio, ¿no? A nivel sudamericano, Perú es uno de los países, ¿no? Junto con Colombia, que tiene mucho más casos de hepatitis B, ¿no? Generalmente, ¿no? el momento de transmisión en nuestra epidemiología era la infancia temprana, ¿no? Como les decía, ¿no? Niñitos que nacían con esto, o que al exponerse con papás o personas infectadas en la casa por las secreciones, podrían obtener el virus, ¿no? O sea, la forma percutánea y la forma sexual. La forma percutánea sí que son los fluidos. Una infección aguda, ¿no? Con hepatitis B, como ustedes pueden apreciar, lo que se aprecia en el tiempo es lo siguiente, ¿no? Eh, la aparición del antígeno australiano y luego cae en menos de 6 meses. Va a tener la aparición de los anticuerpos core, que eso va a ser permanente, generalmente en la forma IgG, porque acá hablamos de IgM e IgG contra el core. Entonces, dije, recuérdense la otra gráfica del virus. ¿Ok? Y en el tiempo, el IgM del core cae. Si le preguntan a ustedes, y espero que respondan así, porque siempre se equivocan a los chicos en el tiempo, ¿cuál es la prueba para determinar que una persona tiene hepatitis B aguda? Incluso ha sido pregunta para ENAM. La prueba específica para hepatitis B aguda no es el antígeno australiano, es el anticuerpo contra el core tipo IgM, o mejor dicho, el IgM del anticore total, ¿no? El IgM del core es la prueba diagnóstica de elección para determinar hepatitis B aguda, ¿no? O sea que muchos chicos por años siempre marcan que es el antígeno australiano. El antígeno australiano sí se puede elevar en la forma aguda, pero también en la forma crónica. Y probablemente sea el marcador de hepatitis viral que más piden, todo el mundo pide eso. Pero cuando uno hace una evaluación inicial, debería pedir antígeno australiano, anticore total y antiantígeno australiano. Con esos tres primeros marcadores uno puede hacer todo el juego de cuál es la condición clínica del paciente. ¿Ok? Y ya después de un tiempo, como ha desarrollado inmunidad, como la persona ha logrado controlar la enfermedad después de 6 meses, se generan los anticuerpos contra el antígeno australiano. Ustedes que ya están vacunados, lo que tienen que hacer es muy simple, tomarse sus pruebas contra antígeno australiano. Si tienen conteo más de 10, quiere decir que están bien vacunados.
La vacuna actualmente se concibe que dura toda la vida, entonces ya están protegidos. Si por OV tienen menos de 10, hay dos opciones. O su cuerpo no ha respondido en su momento a la vacunación, o no has recibido vacuna, o te han vacunado con un esquema incompleto, ¿no? ¿Ok? Entonces, la vacuna contra hepatitis B es muy importante, ¿no? Y un marcador para decir que estás vacunado es solamente la elevación única del antiantígeno australiano. ¿Ok? La prueba básica para agudeza es el IgM del core, ¿no? Y el antígeno australiano puede estar elevado en la forma aguda o en la forma crónica, no es específico. El siguiente caso es diferente. Esta es una persona que después de 6 meses, ¿no?, de la enfermedad, desafortunadamente, desafortunadamente no generó anticuerpos, ¿ya? No generó anticuerpos. Quiere decir que se cronifica. No le llevó a generar anticuerpos y se cronificó. Es decir, lamentablemente, esta persona ya tiene hepatitis B crónica, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, el antígeno australiano continúa positivo de por vida. El anticuerpo total, sobre todo por el IgG, porque el IgM ya cayó, ¿no? Y esos son los que van a estar siempre, ¿no?, con el paciente, ¿no? Y el antígeno E permanece perenne en el tiempo, ¿no? O sea, por años, ¿no? Esta es la dinámica de la infección, de una infección aguda a una infección crónica. Solo el 5 a 10% ¿no?, hacen cuadro de hepatocarcinoma. Un 30% puede hacer cirrosis, ¿no? Y un hepatocarcinoma, ¿no? O la cirrosis puede ir hepatocarcinoma, ¿no? La cirrosis es falla hepática y la solución es trasplante hepático. Si no se trasplanta, el paciente va a fallecer igual. O sea, no hay solución. Una vez que ya está la cirrosis establecida, solución no existe. La única solución es que el paciente fallece, ¿no? Pero el rescate realmente del paciente es con trasplante hepático. El tratamiento también se da, pero eso es para que no siga replicando y en todo caso la enfermedad se ponga más lenta, ¿no? Pero igualito, lamentablemente, el paciente va a fallecer si es que no recibe trasplante, ¿no? Como tal, ¿no? O al menos no toma el medicamento para atenuar la enfermedad, ¿no? Acá hay dos condiciones que uno tiene que entender, ¿no? El antígeno E es el antígeno de replicación, es como un representante del DNA, ¿no? Del material genético del virus. Y acá lo que hay que entender es que en el tiempo, posteriormente, el paciente puede hacer anticuerpos contra el antígeno E. Inicialmente va a haber antígeno E solamente. Ah, y conforme pasa el tiempo, como ustedes han apreciado acá, ¿no?, el antígeno E puede durar mucho tiempo, como la infección aguda dura poco tiempo, ¿no? Dura muy poco tiempo, mientras que en la forma crónica sí dura más tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos una fase tolerante y una fase inmunoactiva, y esas coinciden con la presencia de la hepatitis E. Después hay una etapa de control, puede haber escape o puede haber famoso hepatitis oculta, ¿no?, en la cual no se aprecia antígeno australiano, ¿no?, como está acá negativo, pero sí puede tener virus blando, y esos son clásicos los anticore totales, los anticore total únicos, ¿no? O sea, el core único y no hay anticuerpos y no hay antígeno australiano. Quiere decir probablemente que sí está expuesto y potencialmente sea una hepatitis B oculta. Ah, entonces, en las formas tolerantes, infección crónica, no, con hepatitis E positivo y E positivo acá, y en las formas de inmunocontrol, generalmente el antígeno E, ¿no?, tiende a ser negativo porque ya generó anticuerpos con antígeno E, ¿no? Aquí encontramos inflamación, ¿no?, pero mínima. Acá inflamación crónica. Y aquí ya hepatitis leve con leve fibrosis, ¿no? Ya empieza la fibrosis de la hepatitis, ¿no? Ah, los marcadores.
¿Qué te digo? Como te había dicho, el antígeno australiano es para agudo o crónico. El IgM core es más para agudo. El antiantígeno es para inmunidad y esta puede ser por vacuna o por exposición. Es decir, te has expuesto un día con una persona de hepatitis B sexualmente o te han transfundido, lo que fuere, y tu cuerpo puede controlarlo. En menos de 6 meses ya generó anticuerpos y es esto lo que genera. O simplemente te vacunaron y no hay ningún marcador en tu cuerpo, es que sí que se estimula por la vacuna. El anticore total, ¿no? Simplemente lo que dice es si te has expuesto o no. Imaginemos que me toman a mí solamente un anticore y no tengo ningún síntoma, lo más probable es que sea IgG. Entonces me dice que alguna vez en mi vida, y yo no me acuerdo, me he expuesto con un paciente de hepatitis B. El DNA que está acá, ¿no? El DNA es importante porque eso es el marcador de replicación y un representante del marcador de replicación es el antígeno E. Estas son todas las combinaciones. Por eso que yo les digo, lo que ustedes deberían siempre pedir es un antígeno australiano, un anticore total y el antiantígeno. Y uno puede ir jugando, ¿no? Por ejemplo, nunca se infectó, todo es negativo. Infección pasada con inmunidad, es decir, con anticuerpos. El australiano negativo sí tiene core total y tiene antiantígeno. Es decir, alguna vez se expuso contra un paciente de hepatitis B y generó anticuerpos. Esa es la explicación. Cuando tienes inmunidad por vacunación, todo es negativo excepto el antígeno australiano. Esa es la situación de ustedes. Si ustedes se toman un anticuerpo contra antígeno australiano, debería, ¿qué cosa idealmente aparecer? Eh, Antiantígeno. De igual forma, si ustedes, por ejemplo, tienen una infección aguda, agudita, 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 lo que ustedes tienen que ver es que este es el que tiene que aparecer, ¿no? El IgM del anticore. ¿Ya? Y este podría o no aparecer. ¿Se acuerdan que le dije que puede haber en las formas agudas o crónicas, ¿no? Y si ustedes tienen infección crónica, tienen antígeno australiano, no ha generado ningún anticuerpo, nada, y lo que tienen es el anticore total, es decir, probablemente aquí ya está el IgG del core. Esa es la forma crónica. Entonces, esta forma de entenderlo te va a ser mucho más fácil cuando estés en el internado, de poder interpretar las etiologías. Tú deberías de pedir esto, esto y esto al menos. Y ya de ahí después solicitar las otras pruebas. ¿Por qué? Porque si no haces eso, la gente, los médicos viejos, que no son infectólogos, solamente piden esto y con eso quieren hacer diagnóstico y está mal. El estatus para hacer esta división de los pacientes se hace con tres marcadores. ¿Ya? La idea del tratamiento es prevención de cirrosis, de hepatocarcinoma y la muerte, ¿no? Lógicamente, eso es cierto. Pero acá la idea, al igual que el VIH, es tratamiento a largo plazo, bueno, o de por vida. ¿Para qué? Para que el virus no provoque más inflamación a nivel del hepatocito o del tejido hepático. ¿Ya? ¿Cuál es la otra idea también? Es regresión de la fibrosis o que la fibrosis no avance, ¿no? En la cirrosis saben ustedes que es fibrosis del tejido hepático, ¿no? El tratamiento con antivirales disminuye y hace que el riesgo de hepatocarcinoma sea menor y la muerte sea menor. Lo que nosotros evaluamos al inicio es lo siguiente, ¿no? Lo tiene que ver un infectólogo y también un hepatólogo, o sea, un gastroenterólogo entrenado en hígado. Y lo que queremos ver es cómo inicia el paciente, la fibrosis hepática, las transaminasas, la carga viral y cómo está el antígeno E. Porque si el antígeno E está presente, quiere decir que la infección está activa, inflamándose todo ahí, una forma muy aguda. Y si el antígeno E ya no está presente y hay antiantígeno, eh, probablemente la cirrosis ya esté establecida y la enfermedad ya es mucho de mucho más larga data.
Hay varios escenarios y esto está basado en la norma técnica que dicho sea de paso no ha cambiado. Es muy parecido. Eh, pero quizás la forma más eh, apropiada de decir para qué tratamiento es que el paciente tenga digamos, una gran cantidad de copias, ¿no? En este caso se divide en más de 2000, y otro, algún tipo de patrón de inflamación hepática, sea por la presencia del FibroScan o en su efecto las transaminasas básicamente. Entonces, si nosotros tenemos que hay patrón de inflamación y encima tenemos más de 2000, yo lo trataría siempre, ¿no? Al paciente. Ah, ese es quizás la moraleja. Pero si uno lo ve desde el punto de vista práctico, ¿no? Todo paciente con hepatitis B que tiene, por ejemplo, eh, más de 2000 copias, habría que tratarlo, ¿no? ¿Qué tratamiento tenemos ahorita disponible nosotros en el país? El tenofovir, ¿no? Puede ser de la forma, es el fumarato, o el otro es el afenamida. El afenamida tiene una ventaja, que no daña mucho el riñón, ¿no? Eh, porque el tenofovir fumarato sí daña el riñón, ¿no? Entonces, otra opción es el Tecavir y la lamivudina. Un problema con la lamivudina es el siguiente, que la lamivudina genera más resistencia y ahí está la dificultad. En caso de la inmunosupresión, ¿no? El objetivo es diferente, ¿no? Todos los candidatos a quimio o inmunosupresión deben chequearse porque si tienen hepatitis B, tienen que tomar tratamiento, ¿no? Ah, y si tienen antinuclear negativo, pero el core positivo, hay que buscar que no tenga carga viral. Lo que les decía a ustedes, ¿no? Pueden tener solamente la presencia de anticuerpo total positivo y luego nada está ahí. Uno podría pensar que el paciente está haciendo hepatitis B oculta y lo que hay que hacer es medir la carga viral. En gestantes, ¿no? En el bebito, ¿no? La infección, interesantemente, es bien prevenible, ¿no? Y eso como muestra un botón, lo que les había comentado el doctor Cabezas, ¿no? Estos son los esquemas. Los esquemas son muy simples. Tres dosis. Para que digas que estás protegido, tienes que tener las tres dosis. No que una. Duele bien feo esta vacuna, ¿ya? Pero hay que ponerse. Yo ya me puse, no hace mucho tiempo. Entonces, todas estas. No, acá está. Un agente infeccioso que produce un carga de enfermedad, responsable de patocarcinoma, es causa de muerte, ¿no? A más temprana edad, mayor probabilidad de cronicidad, ¿no? La transmisión adulta es más que todo es por vía sexual, ¿no? Es prevenible mediante vacunación y tiene que incluirse en todos los programas de vacunación de adultos, ¿no? Realmente al ser un virus que se puede prevenir, si tú eres susceptible cuando haces tu evaluación de los tres biomarcadores, y si sales que eres susceptible, o sea que no tienes nada, deberías vacunarte. Hepatitis C. Como les dije, este es un virus muy interesante. eh, Porque la industria farmacéutica en Estados Unidos ha invertido tanta plata que han logrado que se cure, ¿no? Que es lo más interesante, han logrado que este virus se cure. Por lo tanto, ah, en el Perú,
no debería de ponerse tantas trabas para tratamientos, ¿no? El gobierno lo compra, pero cuesta un poco caro, pero debería ponérselo totalmente, ¿no? Al contribuyente peruano. ¿Por qué? Porque lo vas a curar. No es que esto es como el VIH que lo va a tener de por vida y con antiviral, no, esto lo curas. 12 semanas nada más de tratamiento o 16 en el peor de los casos y el paciente está curado. Mm, Esto es lo que ha cambiado la vida. Ahora, ustedes dirán, doctor, pero esto ya tiene tiempo. No, esto como tal tiene un promedio de 15 años, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y los tratamientos actualmente son incluso de menos tiempo. Hay esquemas de 8 semanas, para que vean ustedes. Acá en Perú todavía manejamos el esquema de 12 semanas. Yo tengo unos pacientes que da bastante gusto tenerlos porque al final se curan, ¿no? Les tomo el último control y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Tomo un control al último y a las 16 semanas y sale negativo. Le digo, ya estás curado y le doy alta. El paciente está tranquilo, muchas veces lo encuentras enterito, ¿no? Ya. Entonces, el Perú, la prevalencia está estimada en 0,5 de la población general. Eh, Esta es una indicación de transmisión de trasplante hepático. Perú tiene el genotipo 1A, 3 y 2 en ese orden de prevalencia. Lo interesante es que el tratamiento que tenemos nosotros, que es que el sofosbuvir y velpatasvir, cubre esto de acá. Y por eso se dice que en Perú es posible declarar cura. En otros países, cuando hay otros tipos de genotipos, no tiene tanta eficacia y posiblemente con un solo esquema no es suficiente, sino hay que tener otras alternativas dirigidas a esos genotipos. Pero en este caso, este tratamiento pangenotípico en Perú sí es bastante bueno. 30% tendrán cirrosis y es 5 veces más prevalente que VIH, ¿no? Ah, 6 genotipos, no hay vacuna, no existe vacuna, ¿no? Hay un tratamiento específico con alto porcentaje de éxito. Y miren ustedes acá, ¿no? El paciente se infecta. Curiosamente, es bien difícil encontrar hepatitis C aguda como tal, no hace tanta clínica como la B ni como la A. Pero bueno, ¿no? Hace elevación del DNA, ¿no? Y antígeno core de hepatitis C y luego cae. Y después, cuando ya está en caída, ¿no? Que es más o menos al mes 4, recién empieza a ver la generación de anticuerpos. Por eso, digamos que de alguna forma u otra no es tan sencillo el diagnóstico solamente con serologías. Cuando está positivo, es posible que ya pasó 4 meses, ya, ¿no? O 5 meses. En forma aguda no es tan sencillo el diagnóstico de hepatitis C. Cuando ya está crónico, como se han dado cuenta en la gráfica, los anticuerpos contra hepatitis C pues, se elevan más y las transfusiones siguen corriendo. No, no hay más mayor cosa que decir. Eh, las transfusiones siguen alterando. Mutando. Nuevamente para reforzar la idea, ¿no? Ay, perdón. La hepatitis C, una infección aguda, del 15% se cura, 15% cirrosis, 70% la infección persiste de forma crónica, no llega a cirrosis, pero un 40% pasan asintomáticos y algunos de ellos en el tiempo hacen hepatitis crónica, porque el virus sigue ahí dando vueltas en su hígado. 6% es falla hepática, 20% es cirrosis y un 4% hace carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Entonces, eh, sí hemos tenido casos de hepatitis C con cáncer, ¿no? Pero lo más común es cirróticos, ¿no? La transmisión con drogas endovenosas, trasplantes, eh, también transmisión por parto, transfusiones vía sexual, ¿no? Y hemodiálisis, ¿no? Por años,
El foco, el foco de detección de hepatitis C fueron los pacientes con hemodiálisis. Ahí encontramos hepatitis C. Pero actualmente también se encuentra en personas que no tienen hemodiálisis, ¿no? Y eso básicamente por las otras formas de transmisión como por ejemplo la vía sexual, ¿no? Solamente para reforzar que cuando uno tiene hepatitis C va progresando de cirrosis y ya se hepatocarcinoma y muere. Eso es lo que ustedes van a encontrar en los pacientes, ¿no? Otras complicaciones, enfermedad renal, fatiga, depresión, artralgia, mialgia, ¿no? Los hepatitis con hepatitis C, ¿no? En las Américas generalmente el uno, el 2 y el 3 y Perú tiene más que todo en uno de prevalencia el uno, el 3 y el 2, ¿no? Eh, ¿Qué cosas tienes que obtener? ¿Qué datos tienes que tú tener para comenzar tratamiento, ¿no? Un paciente con hepatitis C. Ese genotipo, la carga viral, el estadio de la fibrosis, ¿no? Saber si hay cirrosis o no hay cirrosis, ah, tratamiento previo, si es que alguna vez ha tomado algún antiviral o en su efecto es un paciente nuevo, y coinfección con hepatitis B y VIH, ¿no? El tratamiento hasta los 2000, ¿no? 2010 o así, es haber dado ribavirina con interferón pegilado, ¿no? No era muy eficaz. Cuando aparecen los antivirales orales, ¿no? Contra hepatitis C, los cambios son rotundos, ¿no? Eh, la cura, ¿no? La cura como tal, ¿no? La tasa de éxito era brutal, ¿no? Entonces, existen varios tipos de tratamiento que están disponibles, ¿no? Y uno de los más comunes es sofosbuvir y como tal, más velpatasvir. El gasoprevir, el voxilaprevir, ¿no? El glecaprevir no está disponible en el Perú. Lo que está disponible en el Perú es sofosbuvir con velpatasvir. Estos dos se juntan para poder tratarlos a los pacientes y es el que que nos está dando éxito en el tratamiento. O sea, este país probablemente solamente requiere este medicamento, probablemente. Pero sí hay situaciones bien particulares en las cuales encontramos algunas contraindicaciones y tenemos que pedir la compra de otros medicamentos. Bien. Acá están todos los medicamentos que ustedes, ¿no? que mencionábamos. Y este es el que acá hay en Perú, ¿no? Eh, es bastante curioso el costo, está cerca de 30.000 soles. El gobierno lo cubre al 100%, pero demora lamentablemente las compras, ¿no? Actualmente incluso existen esquemas de 8 semanas, como les había dicho, ¿no? Los de 12 semanas y hay de 8 semanas, ¿no? Pero bueno, eso no tenemos. Junto con hepatitis B, ¿no? Causa mayor mortalidad. A mayor edad, mayor probabilidad de cronicidad. Conduce a hepatocarcinomas, ¿no? Y existe un 95% de eficacia. Ujú. Las serologías que hay que pedir. ¿No? Hepatitis D, delta. La hepatitis D como tal no mata al paciente por sí solo, porque tiene que tener un paciente con hepatitis B de base. Superinfecta o coinfecta. Pero si no existe la hepatitis B, la hepatitis D no trabaja, ¿no?
Entonces, superinfección, ¿no? Tiene que haber antígeno positivo, antígeno D positivo, el core positivo y el anti hepatitis D positivo, ¿no? Mientras que la coinfección, como tal, lo que tenemos que encontrar es que si es que el paciente tiene infección aguda de hepatitis B e infección aguda de hepatitis D, ¿ya? Y los dos pueden trabajar tranquilos ahí. La epidemiología de la hepatitis E, ¿no? Como les había dicho, esta es una transmisión también feco-oral. Eh, Interesantemente, no solamente pues, causa problemas estrictamente infecciosos inflamatorios, ¿no? ¿No? Y una población objetivo son las embarazadas. Es un poco silenciosa en algunos pacientes, menos del 5% o menos enzimas hepáticas elevadas, ictericia y síntomas inespecíficos. ¿Ya? Eh, la progresión de enfermedad es rara, pero puede ocurrir. ¿Es posible que la persona se reinfecte? Claro que sí. ¿No? La transmisión puede ser por alimentos, como les había dicho, ¿no? Y también podemos tener transmisión por órgano trasplantado, es decir, le trasplanta a una persona un hígado o algún órgano que tenga hepatitis. El, puede ser ese órgano de transmisión. Lo mismo también, al igual, ¿no? La elevación de transminasas, si es inmunocompetente, eh, antiantígeno E, pero si es inmunosuprimido, mejor pedir, ¿no? Carga viral más serologías. ¿Ya? El tratamiento, generalmente, igual que la no requiere tratamiento, normalmente se tienden a mejorar. Algunas personas pueden dar ribavirina, no es tan eficaz, ¿no? Y la terapia temprana puede acortar el curso de la enfermedad y reducir la morbilidad. La prevención, el consumo de carne poco cocida de cerdo, jabalí, ciervos. La transmisión paciente-paciente está mal definida. Se ha escrito transmisión en HCH en personas hombres que tienen sexo con hombres. Y actualmente, bueno, no hay vacuna disponible como tal, ¿no? La conversión de hepatitis ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Eh, ya, listo. Descartado. Ahora vamos a hacer bien corto el HTLV. Em, HTLV es un virus bien interesante porque
Cuando era más joven yo, hace muchos años, en la residencia y trabajé un tiempo en el grupo de HTLB, ¿no? De Cayetano. Eh, y en ese grupo, vimos cada cosa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con HTLV. Es un virus bastante interesante, ¿no? Este virus, como alguna vez le comenté, fue descubierto el año 78, antes del virus de VIH, ¿ya? Ah, en la zona del Caribe, Martinica, si mal no recuerdo. Y se dice que si no era descubierto el virus de VIH, probablemente el descubrimiento viral en esas épocas iba a ser HTLV. Pero VIH tuvo más implicancias epidémicas, ¿no? Que el virus de HTLV. Después lo explica por qué. Por lo tanto, el protagonismo como tal se lo ha ganado más HIV que HTLV. Y bueno, y posiblemente esa sea la razón que a largo plazo ha provocado lo siguiente, es que no se le ha estudiado muy bien a este virus y lamentablemente no tenemos, por así decirlo, tratamiento específico o algún rumbo terapéutico contra este virus. Curiosamente, es un virus muy interesante porque tiene bastante fisiopatología, bastante eh, un cuadro clínico que mencionar. Es el primer retrovirus identificado, ¿no? Se ha identificado cuatro tipos de retrovirus, o de estos virus. Es un lentivirus también, pero este virus, el HTLV1, es más patogénico en humanos y puede producir enfermedad neurológica leve, pero también, bueno, severa, ¿no? Es más frecuente en Japón, África Occidental y en Latinoamérica, ¿no? El virus ingresa y genera un estado proviral, ¿no? No estrictamente viral, ¿no? Se une al material genético del humano y posteriormente, lógicamente, como ustedes ven acá, se generan los virus. Muy parecido a lo que viene a ser el virus de VIH, ¿no? Puede ser por medio de sinapsis, por medio ¿no? de conexión viral, no, perdón, intercelular, y en todo caso por formación de unos biofilms virales, ¿no? Que hace que las células se ensamblen, ¿no? La que esté infectada con la que no esté infectada y también ahí se transmita. Luego, cuando ingresa a nivel de nuestro sistema, lo que por los mecanismos de transmisión va propagándose ¿no? el virus, pero hay una fase que llaman de la inmortalización eh, que tiene este virus. ¿Por qué? Porque este virus lo que origina es proliferación clonal. Y esta proliferación clonal puede ir por un rumbo y por otro, un rumbo inflamatorio, y ahí ocasiona la inflamación de la médula espinal, y esta inflamación de la médula espinal hace lo que llaman la paraparesia espástica tropical, lo que origina que los músculos se pongan duros y todo eso, ¿no? De otra forma, ocasiona también cuadros de leucemia, la famosa leucemia, linfoma de células T del adulto, ¿no? Que son casi letales porque no hay tratamiento específico. Y el otro es que por medio también de coger a las zonas de inmunidad, este virus, al alterar los tipos de células ¿no? de la inmunidad celular, ocasiona inmunosupresión, ¿no? Acá. El diagnóstico, el diagnóstico es bastante sencillo por ELISA. También se puede tomar Western blot. Hay un tema también confirmatorio que es el INOLIA, ¿no? Dentro de los métodos directos tenemos la prueba de PCR, pero acá la cosa es, si queremos ver
es estadios provirales. Entonces, incluso se puede tomar la famosa carga proviral, ¿no? Proviral de hepatitis, perdón, de virus de HTLV, ¿no? También se hace cultivos virales, pero siempre, como le dije, los cultivos virales no son prácticos, ¿no? Las rutas de transmisión pueden ser de madre a niño, lactancia materna. Aquí hay que entender que es el mecanismo de transmisión más rápido, perdón, que más se describe y el más importante en HTLV. La vía sexual también existe transmisión sexual. No hay una diferencia entre mujer-hombre, hombre-mujer, ¿no? No es tan sustentado como, por ejemplo, lo que viene a ser en VIH, ¿no? Y sangre, sobre todo, si es que la persona va a recibir transfusión de sangre, también ello es lo más común. Dentro de las enfermedades asociadas a HTLV, acá viene lo interesante, ya les dije, ¿no? La malignidad. Esto tiene que ver con la clonalidad, es decir, la característica de la inmortalización del virus por medio de la diseminación clonal. Y en caso de la inmunosupresión es por el tipo de alteración de la inmunidad celular, sobre todo TH2, ¿no? Que puede predisponer al paciente a acarosis, estrogiloidiasis, tuberculosis y paracoco. Mientras que en la forma de auto o de inflamación tenemos la parálisis plástica tropical, ¿no? El Zika, ¿no? El síndrome de Zika, hombre de ojos seco, boca seca, ¿no? Uveitis, alveolitis. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nuestra contribución con el paracoco fue establecer los primeros casos en el mundo de paracoco con HTLV. El año 2011 publicamos un artículo sobre esto, ¿no? Y fuimos los primeros que planteamos que el paracoco también puede ser predispuesto o los hongos pueden estar predispuestos también por la alteración inmunológica del HTLV, ¿no? Una cosa interesante es la coinfección HIV y HTLV. Ambos se pueden transmitir la misma fuente del HTLV. Es indistinto, sobre todo en zonas endémicas más que todo. Ambos miembros permiten que las células se reinfecten, ¿no? No se ha demostrado un efecto positivo o negativo HTLV sobre VIH. ¿Ya? Clínicamente HTLV empeora el curso de HIV, eso es verdad, ¿no? Es curioso. Cuando tienen los virus, lamentablemente el virus de VIH avanza más rápido aparentemente. Eh, y una cosa bien curiosa, ustedes saben que el virus de VIH baja los CD4. Pero cuando tienen la infección HTLV, los CD4 no bajan e incluso suben. Y eso se ve porque el virus de HTLV tiene un efecto clonal, como le dije, ¿no? Entonces las células que podrían ser objeto, ¿no? objeto de inflamación, perdón, de infección, como es los linfocitos, eh, ocasiona eso, ¿no? Que puede hacer de que el CD4 esté elevado. Y cuando tienen coinfección hay más chance de oportunidad. Tratamiento documental no existe hasta la actualidad, ¿no? No existe, ¿no? Hay gente que ha probado AZT con interferón gamma, incluso hay gente que ha probado tenofovir, hay gente que ha probado raltegravir, ¿no? La verdad que hay varias opciones. Dolutegravir, ¿no? Antivirales, ¿no? Antirretrovirales. Eh, en el caso de la parálisis espástica, ese es el caso del linfoma. De la parálisis espástica tropical, en lo que yo he visto es el uso de corticoides con algún antiviral. Y realmente sí he visto cuando es inicial el problema del PET. El PET es que no puedes caminar y es tan rígido tu pierna que tus piernas caminan como en tijera. Entonces es bien, bien triste. Y otros síndromes como por ejemplo ojo seco, estrogiriasis, todo eso también se puede. Ok. Ya chicos, entonces hoy día avanzamos hasta acá. Solamente restaría hacer la clase de control de infecciones. ¿A ustedes les parece si lo hacemos mañana? Ahí me contesta.
¿Podría ser a las 9 de la noche? Es solamente una clase y terminamos eso y vemos, porque tengo que también... Y el examen podríamos hacerlo el próximo viernes, ¿les parece? El próximo viernes, doctor, ¿cómo? Sería... El viernes que viene. El viernes que viene es 28. Sí, doctor, vamos a probar que sí. Ya, coordinen bien y porque eso le voy a mencionar en todo caso a, a la señorita Liz, ¿ya? 9, 9, 9. ¿Ya? Aló, listo, ya, listo. Ya, buenas noches, chicos. Buenas noches.